¿Cómo están, jóvenes? Siguiendo con los temas de historia, ahora vamos a tratar sobre el poblamiento americano. ¿Cuándo ingresaron? ¿Por dónde ingresaron? ¿En qué contexto ingresaron? He ahí la discusión. Que el hombre, habíamos visto el tema anterior, que el hombre evolucionó en África, que el Homo sapiens surgió allí y de allí de África fue poblando otros continentes hasta llegar al nuestro. Que el hombre haya venido de otros continentes, haya incursionado a América, de eso hoy día ya no hay discusión. ¿Cuándo ingresó y por dónde habría ingresado a nuestro continente? He ahí la discusión desde principios del siglo XX. Entonces, el poblamiento americano trata sobre ese proceso de incursión de estas bandas de sapiens que van a hacer su ingreso al continente americano. ¿En qué contexto lo hicieron? ¿En qué contexto lo hicieron? Las fechas que hoy día se asumen para el ingreso, para el poblamiento de este continente, son aproximadamente hace 50.000 años. Eso es lo que se asume como máximo, ¿no? Más allá de los 50.000 años, tendríamos que encontrar pruebas de presencia humana aquí en América y no hay. Lo máximo al que podemos prolongarnos sería entonces los 50.000. Y vamos a asumirlo hasta los 20.000 años, porque es el inicio más o menos en que ya están haciendo su ingreso, está habiendo pruebas de presencia aquí en el Perú, ¿no? Entonces, antes de hablar sobre el poblamiento peruano, tenemos que reflexionar sobre el poblamiento americano, ¿no? Entonces, si el hombre ingresó hace 50.000 años, ¿cuál era el contexto climático que atravesaba la Tierra? Pues bien, ustedes saben que existió, que se dio en la historia climática de la Tierra, como habíamos visto en el tema anterior, se dio una larga época de frío. ¿Cómo se llamaba esa larga época de frío? El Pleistoceno. Recuerda que el Pleistoceno ha durado más cerca de 2 millones de años. Entonces, si el Pleistoceno ha durado cerca a 2 millones de años, hace 50.000 años estaríamos a inicios del Pleistoceno, a mitad del Pleistoceno o a finales del Pleistoceno. Hace 50.000 años, entonces estaríamos en la parte final del Pleistoceno. Y aunque son miles de años, no se compara con el largo tiempo de 2 millones de años que más o menos se le atribuye a esa era climatológica, ¿no? A ese periodo climatológico. Pues bien, entonces, el hombre habría hecho su ingreso en las primeras bandas de sapiens a finales del Pleistoceno. El Pleistoceno ha pasado por 4 etapas de muy bajas temperaturas, de intensos fríos y de congelamientos de la Tierra. Cada uno de esos periodos pequeños, largos periodos dentro de ese periodo que abarca mayor cantidad de años, que es el Pleistoceno, cada uno de esos periodos donde el frío, las temperaturas han bajado totalmente por debajo por debajo de 0 grados, a esos periodos se le llama glaciación. Pues el Pleistoceno ha tenido 4 glaciaciones y hace 50.000 años nos encontrábamos en la última glaciación de este periodo. La última glaciación, pues la glaciación de Wisconsin, aunque habría empezado hace 80.000 años y que su final se está dando con la llegada del Holoceno. Recuerden que el Holoceno se está dando aproximadamente hace 10.000 años.
la glaciación de Wisconsin entre 80.000 y 10.000 años, entonces es el periodo en que las primeras bandas de sapiens están haciendo su incursión a este continente. Históricamente estábamos atravesando la etapa del Paleolítico superior, tal como lo hemos visto cuando hemos estudiado en la clase anterior la historia de los hombres más antiguos, pues allá en África y en el viejo continente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué habrían hecho su incursión aquí a América? ¿Cuáles son las causas del poblamiento americano? ¿El hombre ingresó a América conscientemente? ¿Ingresó a América porque era un explorador y quería pues conocer estos lugares de la tierra? Pues no. El hombre entra a América inconscientemente, ¿no? Recuerda que el nomadismo es la práctica de estos hombres del Paleolítico. Su vida económica depredadora y de subsistencia, o sea que no conseguían conseguían, mejor dicho, lo necesario para sobrevivir, los llevaba a una vida errante, ¿no? De constantemente deambular buscando el sustento. Esa vida errante, ¿no? Que era parte de su lucha por conseguir la comida, era lo que le empujaba, fue lo que le empujó a los hombres antiguos a poblar otros continentes, y así habrían llegado al nuestro, ¿no? En esa lucha por la subsistencia van persiguiendo a los animales, y los animales, recuerda que constantemente también migran de acuerdo también a los cambios climáticos, a los cambios de flora, ¿no? Que se van dando con respecto pues a los cambios climáticos, y esa movilidad de los animales, esa migración de los animales empujaba pues a la migración humana, ¿no? Entonces, como les digo, que el hombre haya venido de otro lado, de eso ya no hay duda hoy día. La discusión entonces queda: ¿cuándo ingresó? ¿Cuándo? ¿En qué fecha? ¿Y por dónde ingresó? Sin embargo, si retrocedemos al siglo XIX, hubo autores que, en desacuerdo hoy día pues a una posibilidad inmigracionista, ellos más bien fueron del planteamiento de que el hombre habría surgido aquí en América. Hoy día esa teoría está desfasada. Hoy día nadie lo asume como serio. ¿Por qué? Porque por todas las evidencias y el desarrollo de la paleoantropología se encuentra pues que la evolución humana de los hombres más antiguos se ha dado pues en África, ¿no? Sin embargo, en el siglo XIX la paleontología la paleoantropología estaba todavía en sus inicios, ¿no? Y es así como sobresale, por ejemplo, este autor autoctonista, el argentino Florentino Amellino, quien plantea que el origen del hombre estaría aquí en América, en las pampas argentinas. Pero no solamente hubo un argentino, ¿no?, que defendió esto del origen del hombre en la propia América. Si retrocedemos al siglo XVII encontraremos un autor que hoy día pues nadie le daría pues un basamento científico, ¿no? León Pinelo. León Pinelo, en el siglo XVII, en su obra El paraíso en el Nuevo Mundo, planteó incluso de que el hombre no solamente es de América, sino que Adán y Eva son de América. Al observar la selva peruana, este curita, que llegó a ser rector de San Marcos, planteó de que la selva peruana fue el paraíso terrenal donde estuvo Adán y Eva.
y a partir de aquí se fue poblando el mundo. Entonces esto es más radical, pero está sustentado pues en un basamento religioso, no tiene basamento científico, así que lo tomamos como parte de la historia de las ideas, ¿no? El que sobresale es el argentino Florentino Ameghino, como les digo. Entonces él dio pruebas de lo que estaba planteando, ¿no? De su tesis, del origen del hombre en las pampas argentinas. Florentino Ameghino no solamente dijo que el hombre es de las pampas argentinas, sino incluso él dijo que el hombre habría evolucionado aquí, y de aquí él ha poblado todos los continentes a través de unos puentes intercontinentales, ¿no? Unos puentes que unían continentes, y que por ahí habría atravesado el hombre rumbo a ir migrando, a ir poblando otros continentes. Si Florentino Ameghino tendría razón, entonces estaríamos diciendo, no como hoy día que África fue la cuna de la humanidad, sino estaríamos diciendo que ¿quién fue la cuna de la humanidad? Pues América, ¿no? Para Florentino Ameghino, América, cuna de la humanidad. El sustento él lo dio en unos huesos que él presentó, unos restos humanos que él llamó Homus pampeanos, que no los habría encontrado como se encuentra la gran mayoría pues de fósiles a lo largo del siglo XX en el Cuaternario, sino que sus fósiles serían mucho más antiguos, serían de la era terciaria, o sea, antes incluso del Pleistoceno, más allá de los 2 millones de años. Como vimos la semana pasada, como vimos la clase pasada, el hombre, las primeras especies humanas, surgen hace 2 millones de años aproximadamente. Pues para Florentino Ameghino el hombre sería más antiguo, más allá de los 2 millones de años, ¿no? Entonces aquí se habría dado la evolución y habría pasado por esos puentes intercontinentales. Hoy día está refutado ya Florentino Ameghino. Eso se planteó en 1878, fines del siglo XIX. Hoy día está refutado. Se encontró errores en el método de excavación, errores estratigráficos al momento. ¿Qué es la estratigrafía? La estratigrafía es la técnica de datar antigüedades de los restos o de los fósiles según en qué nivel de la capa de la Tierra lo encuentras. Entonces se ha llegado a la conclusión de que el equipo de Florentino Ameghino habría cometido errores al momento de la excavación. He ahí la razón de por qué ellos creyeron de que sus restos habrían sido encontrados en la era terciaria y no en la cuaternaria, como era lo normal, ¿no? Bueno, también se demostró posteriormente, Alex Haldica fue uno de los primeros, este norteamericano Alex Haldica fue uno de los primeros que se dio cuenta de que no eran huesos humanos, eran huesos de monos, eran huesos de esmilodontes, tigres, dientes de sables, pero no huesos humanos, ¿no? Entonces, o bien Florentino Ameghino quiso pasarse de listo, o bien pues tenemos que darle por el beneficio de la duda de que se equivocó, ¿no? De que no vio bien de que eran huesos de tigre de dientes de sable y que él creyó que eran huesos humanos, ¿no? Bueno, los puentes intercontinentales no han podido ser demostrados, con lo cual esta teoría solamente la estamos mencionando como parte de la historia de las ideas, ¿no? Y aquí está la discusión. Las teorías inmigracionistas discuten por dónde ingresó.
¿De dónde vino y por dónde ingresó? La teoría asiática plantea de que el hombre viene de Asia, de la zona de Siberia, y que de allí se traslada a Alaska cruzando el estrecho de Bering. Mira acá, el estrecho de Bering. La antigüedad que daba el autor, el norteamericano Alex Haldica, era una antigüedad bastante reciente para lo que conocemos hoy día. 12.000 años aproximadamente, decía Alex Haldica, a fines del Pleistoceno, ¿no? A los últimos milenios del Pleistoceno, 12.000 años. El francés Paul Rivet plantea de que el hombre viene de Oceanía, específicamente de las islas de la Melanesia y la Polinesia en Oceanía. ¿Ya? Y el portugués Méndez Correa, él plantea de que el hombre viene de Australia. Entonces, ¿en qué se basa Alex Haldica para decir que el hombre viene de Asia? Pues él da pruebas geográficas. Por ejemplo, plantea que existe una corta distancia entre un continente y otro en las alturas o arriba en el norte, en el estrecho de Bering. E incluso plantea que esos 90 kilómetros que separa a Siberia de Alaska es bastante corto para considerar muy probable que por ahí ha pasado el hombre. Además que él plantea que debido a las bajas temperaturas, ese mar que hoy día pues cubre y genera el estrecho de Bering se habría congelado y habría generado un puente de hielo por donde el hombre habría pasado. Según Alex Haldica, entonces el hombre pasó por un puente de hielo debido a las bajas temperaturas que hoy día se ha convertido en un estrecho, o sea, está cubierto de mar. Pues bien, las semejanzas físicas también él usa como prueba, ¿no? Y esto quizá es lo principal que él usa como sustento. Esas semejanzas físicas entre las razas, la raza mongoloide, que es la raza asiática, pues la raza de los hombres de Asia, y los americanos antiguos, ¿no? O sea, estamos hablando de los indios americanos antes de la llegada de los europeos, ¿no? Entonces, él haciendo comparaciones, encuentra varias similitudes en los rasgos antroposomáticos, en los rasgos físicos. Por ejemplo, encuentra similitudes en la forma rasgada de los ojos, en los dientes en forma de pala, en los pómulos pronunciados, tenemos pómulos pronunciados, por ejemplo, ¿no? Encuentra también esa semejanza entre el poco vello que tenemos en el cuerpo, el poco vello corporal, la poca pilosidad, el cabello también que tiene el asiático y el americano, un cabello lacio y grueso, ¿no? Un cabello lisótrico se le dice, ¿no? Sin embargo, la prueba quizá más resaltante es la mancha mongólica. Por ejemplo, vamos a preguntar a nuestro alumnito Brunito, ¿no? Brunito, que sabe muchas cosas. A ver, Brunito, ¿dónde tenemos la mancha mongólica? En el pecho. No, en el pecho no lo tenemos, ¿no? ¿Dónde tendremos la mancha mongólica, Brunito? Intenta. Entonces, en el ombligo. No. Entonces, ¿dónde puede estar la mancha mongólica? Ya no sigas, ¿no? No sigas bajando porque por ahí no es. Es atrás, en la espalda, en la parte última, ¿no? Donde empieza la columna, podemos decir, en la parte del coxis. Ahí tenemos una mancha verdosa, media verdosa. Pero un momento, no te busques la mancha.
porque no lo vas a encontrar. Solamente está en los bebés, ¿no? En los recién nacidos. Y está por algunas semanas, ¿no? Luego desaparece. Entonces, esa es la prueba, ¿no? que él encuentra de una semejanza, por ejemplo, física, ¿no? ¿Ya? Si hoy día te ves una mancha por allí, entonces eso no es mancha mongólica, ten cuidado, ¿no? De repente es carca, ¿no? Pero no es mancha mongólica, ¿ya? La teoría asiática también hoy día atraviesa una serie de críticas, ¿no? ¿Ya? Críticas que han llevado a desarrollarla y han llevado a ir dejando algunos planteamientos, ¿no? Por ejemplo, queda claro hoy día ya que la migración fue más antigua de la que planteaba Al-Haldika. Al-Haldika, ¿cuánto planteaba? ¿Se acuerdan? 12.000 años, una migración bastante reciente, ¿no? Hoy día, por los restos de presencia humana más antiguas, hoy día esto se cae, bueno, no es 12.000 años, ¿no? Hoy día hablamos de un aproximado de 50.000 años, ¿no? ¿Ya? No fue un puente de hielo lo que hubo ahí. No hay pruebas de que hubo un puente de hielo. Lo que más bien se está demostrando, o ya está demostrado, es que fue un istmo lo que hubo ahí. Un puente de tierra, diríamos. Un istmo, el istmo de Beringia, que se habría generado más bien no por el congelamiento del mar, sino por el congelamiento de las orillas de los continentes. Y al generarse esto, el nivel del mar disminuyó, dejando la zona del hoy día estrecho de Bering despejada. Entonces, un camino terrestre que habrían usado esas bandas para cruzar por allí de Asia hacia América. Bueno, también han aportado en la teoría de Al-Haldika seguidores, ¿no? Como José Belloni, que no descartando lo que plantea él, más bien aporta diciendo que ha habido más migraciones por allí, incluso que han usado rutas cercanas al estrecho de Bering. Por ejemplo, una de ellas es el uso de las islas Aleutianas y el aprovechamiento de la corriente de Kuroshio, que está allá en el norte, ¿no? Entonces, son planteamientos que suman, ¿no? Que suman a esta teoría. Ahora, lo que Al-Haldika se conoce a su teoría como monorracial es porque él en los años 30 que plantea esto defendía la idea de que una raza solamente habría sido la que ha pasado. Monorracial, una sola raza ingresó. ¿Qué raza? La raza mongoloide que él plantea. Distinto al francés Paul Rivet, él plantea una teoría polirracial. Varias razas habrían sido. Paul Rivet en los años 40 no descarta para nada el planteamiento de Al-Haldika de la migración asiática. Incluso no descarta el planteamiento de Méndez Correa de una posible migración australiana. A Al-Haldika incluso le atribuye ser la principal migración, no te olvides de eso. Pero adicionalmente a una migración asiática y a una posible migración australiana, él le suma la migración de hombres de la Melanesia y hombres de la Polinesia. Por eso ponemos aquí la tesis de Paul Rivet, es que desde la Melanesia y el conjunto de islas pequeñas que conforman la Polinesia, a comienzos del Holoceno, o sea, ya por el 10.000, 9.000 a.C., habrían hecho su incursión estos pueblos que se caracterizan por ser navegantes, ¿no? ¿Cómo habrían cruzado desde estas islas en Oceanía hasta América? Pues él dice que habrían usado el Océano Pacífico. Y cómo en embarcaciones rústicas de esa época habrían atravesado el Océano Pacífico. Bueno, él atribuye a las corrientes marinas que colaboraron con estas embarcaciones bastante primitivas, ¿no? Las corrientes marinas. ¿Qué es una corriente marina? Pues no es algo así como, qué sé yo, ¿no? Y si
Si recordamos, por ejemplo, tu dibujito de Nemo, ¿te acuerdas, Nemo? Cuando el papá de Nemo buscaba a su hijo, ¿te acuerdas que se tropieza con una tortuga? Una tortuga media pastrula, ¿no? Una tortuga que al final le dice, vamos, yo te acompaño, sóbete, mano, ¿no? Y se van y la corriente los lleva, ¿no? Algo así dice Paul Ribes que habría colaborado estas corrientes marinas. ¿Cuáles son las pruebas que él da para afirmar esto, ¿no? De la llegada de melanesios, de polinesios, ¿no? Por ejemplo, con los melanesios plantea semejanzas en los grupos sanguíneos, ¿no? Semejanzas pues en la sangre, también similitudes en la forma del cráneo, ¿no? Unos cráneos un poco alargados que tienen pues los melanesios y ciertos pueblos americanos. La piel oscura también que habría encontrado, profe, negros aquí en América. Pues Paul Ribes rompe esquemas, ¿no? Lo curioso es que todas estas pruebas, ¿no? Sobre todo la de la piel oscura, no es fácil de demostrar, ¿no? Porque si él dice que pueblos de hace 9.000 años, ¿no? O a comienzo del Holoceno habrían ingresado a América de piel oscura, él tendría que demostrar que hay negros aquí en América. Y ustedes saben, pues sabemos todos que los primeros negros vienen con los españoles, con la invasión a América. Sin embargo, él se sustenta en algunas leyendas, ¿no? En algunas crónicas de los españoles que hablan de que habrían encontrado ya negros. La leyenda, por ejemplo, de que el Inca Tupac Yupanqui habría traído negros también de Oceanía. Pero todo eso no tiene un sustento claro, ¿no? Así que queda bastante ambiguo. Quizá las pruebas más resaltantes que podemos mencionar de él son las semejanzas culturales que él encuentra, ¿no? Por ejemplo, les voy a mencionar aquí el uso de la hamaca, ¿no? El hecho de que se use hamaca aquí por algunos pueblos americanos y algunos pueblos de la Melanesia. Él dice que es la prueba fehaciente aquí de que uno no llega al invento de una hamaca por sí solo. Pues, ¿no? Es bastante pues, criticable, bastante dudoso esto, ¿no? El uso de la hamaca, uso del mosquitero, por ejemplo, ¿no? Mosquitero, ¿qué es el mosquitero? ¿No? Para cubrirse los mosquitos, para taparse, el uso de ondas, de tambor cubierto con pieles, ¿no? Tambor con pieles de animales. Y las piraguas, que habrían sido estas embarcaciones rústicas que, apoyadas por las corrientes marinas, habría permitido la llegada, ¿no? Con los polinesios, él encuentra algunos términos comunes entre el quechua antiguo y algunos vocablos con una tribu, con una etnia que él analiza allá en la Polinesia, la etnia maori. Y encuentra algunos sonidos semejantes, ¿no? Por ejemplo, la palabra kumara, que significa camote, carara, la palabra inga, ¿no? Inga, que en la Polinesia significa guerrero, y que aquí inga, ¿no? Es el parecido a inca, nos dice él, que significa, pues, ¿no? El gobernante, ¿no? La persona que se impone, ¿no? El líder, ¿no? Entonces por ahí él da sustento a su planteamiento, ¿no? Otras semejanzas culturales, como por ejemplo esta forma de preparar la comida con piedras calientes debajo de la tierra, ¿no? El uso de la pachamanca, ¿no? O el uso del poncho, ¿no? ¿Quién no ha usado un poncho? Brunito, ¿conoces el poncho? ¿No? Sí, todo el mundo conoce un poncho. Hay ponchos pues, de colores, hay ponchos pues, de diversos tamaños, ¿no? Es que, claro, en los pueblos de las alturas andinas el poncho se usa para cubrirse el frío, ¿no? Entonces, si quieres que te cubra todo, pues hay más grandes y solamente algunos que te cubren solamente hasta mitad del cuerpo, ¿no? Entonces,
el uso de máscaras, y como que queda en el aire todavía, ¿no? O sea, porque solamente dar sustento por algunas artesanías, por algunos usos y costumbres, un poco que no es tan sólido, ¿no? Tan sólido estos planteamientos, ¿no? Bueno, el noruego Thor Heyerdahl quiso demostrar, quiso comprobar él mismo si es que esta teoría podía ser posible, ¿no? Entonces preparó una expedición en 1948 que partió del Callao hacia la Polinesia. Pues del Callao a la Polinesia fue un éxito. En unas embarcaciones rústicas imitando a la época, habría llegado exitosamente, pero cuando quiso venir de la Polinesia a América, pues fue llevado por las corrientes marinas hacia otros lugares y no pudo arribar a las costas, con lo cual dejó en mayor tela de juicio esta teoría. Y de ahí algunos hablan incluso no de una teoría inmigracionista, sino que lo más probable, más bien lo que demostró Heyerdahl, es una teoría emigracionista, que de América se habría poblado más bien Oceanía, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hemos visto, muchachos, no? Hemos visto el planteamiento de Alejandrica, el planteamiento asiático, el planteamiento oceánico de Paul Rivet y el planteamiento ahora australiano de Méndez Correa. Méndez Correa, al igual que Paul Rivet, considera que no fue una sola raza la que habría ingresado, ¿no? Aparte de los asiáticos, habría ingresado también australianos, ¿no? Australianos. ¿Cuál fue la ruta que usaron estos australianos para llegar? Mientras que Paul Rivet hablaba del uso de las corrientes marinas por el Océano Pacífico, Méndez Correa más bien considera que el hombre habría usado las islas cercanas a Australia para poco a poco, saltando esas islas, llegar hasta la parte sur de América, ¿no? La parte de Tierra del Fuego, ¿no? La parte de la Patagonia Argentina, ¿no? La parte más al sur, en la puntita de Sudamérica, por ahí habría incursionado. Pero de esas islas a Sudamérica también habría usado la Antártida. Pero ¿cómo habría el hombre cruzado la Antártida si sabemos hoy día que la Antártida, las temperaturas son son demasiado bajas? O sea, un hombre no podría aguantar esa temperatura. Incluso hoy día, los hombres que están en la Antártida son gente estudiosa, especialista, que está con una indumentaria especial para soportar esos intensos fríos. Fríos que bajan a 30 grados bajo cero o a 50 grados bajo cero. Entonces, ¿cómo un hombre de esa época, con una indumentaria más tosca, pues no, habría soportado ese frío? Pues es ahí el planteamiento resaltante de Méndez Correa de que el hombre habría usado el paso de la Antártida hace 6.000 años antes de Cristo, cuando la Antártida gozaba de un clima óptimo, lo que él llama un óptimo climático. 6.000 años antes de Cristo dice que la Antártida habría gozado de temperaturas cálidas, incluso hasta el punto de decir que habría habido vegetación en la Antártida. Como pruebas a su teoría, da semejanzas culturales y lingüísticas, además de también semejanzas sanguíneas y las formas del cráneo, ¿no? Bastante, un poco alargadas. Las que más resaltan son sus semejanzas culturales y sus semejanzas lingüísticas que encuentra cuando estudia etnias australianas y etnias fueguinas. Etnias fueguinas como los Onas,
como los tehuelches, los alacalufes y otras más. Entre las semejanzas culturales que encuentra este portugués están la forma de hacer sus casas, unas chozas en forma de colmena. A ver, les voy a mostrar la imagen para que vean más o menos la forma, ¿no? Forma de panal de abeja, tal como lo ven ahí en la imagen, ¿ya? También el uso del boomerang, ¿no? Boomerang pues que habrían aventado, ¿no? Que usarían pues pueblos australianos y pueblos fueguinos también. O el uso de la churinga también, ¿no? Una especie de cordón, de soga, ¿no? ¿Ya? Imagínate que agarras tu correa, ¿no? Y con la hebilla adelante comienzas a darle vueltas, ¿no? Comienza un sonido, ¿no? La hebilla hace un sonido con el aire, ¿no? Un zumbido, ¿no? Zum, zum, zum. Pues parecido sería la churinga, con la que las etnias harían especie de rituales con ese zumbido, ¿no? Y esa semejanza que él encuentra es la prueba que él da para decir que australianos han llegado aquí a América, ¿no? ¿Ya? Entonces, los vocablos no son muchos, ¿no? O sea, unas cuantas decenas de vocablos que encuentra también es lo que le da sustento pues a su teoría, ¿ya? Finalmente, ¿qué concluimos, muchachos? Lo primero, viendo la situación de los argumentos y de los estudios ya actuales, pues la teoría más aceptada vendría a ser la teoría asiática, ¿no? No solamente por los rasgos físicos que defendió en su momento Alex, sino también por las evidencias fósiles que se van encontrando ya en las últimas décadas, ¿no? Y se ve que la antigüedad de esas evidencias fósiles son más antiguas en el norte que en el sur americano. Por ejemplo, evidencias en Canadá, la evidencia de Dawson City, que arroja una antigüedad de 38.000 a 40.000 años, seguida por una evidencia en Estados Unidos de 36.000 años, en Tlapacoya, en México, en el yacimiento de Tlapacoya, 25.000 años, y así vamos viendo cómo va bajando, ¿no? En Perú, Guitarrero, 13.000 años, y en Chile, 7.000 años. Pues esa secuencia de hombres más antiguos al norte y hombres más recientes al sur, pues le da un basamento científico a lo que Alex Haldika ya planteaba. Una segunda conclusión, hoy día está comprobado. Lo que hubo hoy día el estrecho de Bering fue no un puente de hielo, un puente, el puente de Beringia. ¿Cómo se generó? Por lo que explicábamos, la eustasia glacial. No te olvides que la eustasia glacial es este fenómeno que genera que por las bajas temperaturas las orillas de los continentes se congelen, y esto ocasionaría que el nivel del mar disminuyera. Y como allá en el hoy día estrecho de Bering, desde la superficie del mar hacia el fondo marino es bastante angosto, bastante corto, entonces fácilmente hoy día ya está comprobado que lo que hubo fue un despeje de las aguas y dejaron descubierto el fondo marino. Y por ahí los hombres incursionaron, ¿no? Entonces no fue puente de hielo, fue puente de Beringia. Eso ya está comprobado hoy día, ¿no? Lo que le da, lo que contribuye a darle la razón a Alex Haldika, ¿no? Corrigiéndole de que no fue un puente de hielo. Además de esas tres teorías inmigracionistas, tenemos una cuarta teoría de fines de los 90. Bruce Breitler y Dennis Stanford, estudiosos, ¿no? Plantean que el hombre habría venido no de Occidente, o sea, no de la parte occidental, no de Asia, no de Australia, no de Oceanía, sino habrían venido del viejo continente, usando el océano Atlántico, la llamada ruta atlántica
plantea que el hombre vino de Europa y que usando el Atlántico habría llegado a Norteamérica. ¿En qué se basan estos investigadores Stanford y Bradley? Se basan en algunas semejanzas de las herramientas líticas que se encuentran tanto en la península ibérica, ¿no?, que se está dando allí hace 15.000 años, la técnica de elaboración de piedras paleolíticas llamada tecnología solutrense, y se asemeja a las puntas de armas llamadas clovis. Las puntas clovis se asemejan a las puntas solutrenses usadas por Homo sapiens del Paleolítico Superior allá en la zona de España, ¿no?, en la zona de la península ibérica. Bueno, esto es también un nuevo planteamiento que de alguna manera incursiona en la discusión sobre este tema, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, el debate se complica más todavía, ¿no? El debate sigue, continúa, no ha terminado. La ciencia es perfectible y van surgiendo nuevos hallazgos que rompen nuestros esquemas. Y es justamente estos hallazgos en Monteverde y en Pedra Furada, en Brasil, lo que ha roto nuestros esquemas. En Monteverde se encuentra un resto de 32.000 años. Entonces, esto rompe los esquemas, porque si en Chile ya estuvo 32.000 años, entonces, ¿dónde está la evidencia de 33.000, 34.000, 35.000 más al norte? O sea, en Perú, lo más antiguo, 13.000 años. Entonces, para que en Chile haya tenido 32.000 años, tiene que haber en Perú algo más antiguo, si es que ha venido del norte. Y tiene que haber en México algo más antiguo, pero lo más antiguo en México es 25.000. Entonces, este hallazgo en Monteverde rompe el esquema de que han entrado por el norte. La posibilidad de que haya venido por el sur, por dónde se metió, ¿no? Y lo de Pedra Furada también, que rompe esquemas. Porque si el hombre ha entrado por Bering, ¿no?, 30.000, 40.000 años, ¿cómo llegó de Brasil 50.000 años? O sea, más antiguo todavía. Entonces, son los nuevos hallazgos que aún están en discusión, pero que de todas maneras contribuyen a polemizar y a hacer más rico este tema, ¿no? Muy bien, muchachos, espero que me hayan entendido, ¿ya? Y nos vemos en el próximo tema. Chao. Bien, ¿cómo están? Ahora vamos a responder 7 preguntitas que te he preparado sobre este tema del poblamiento americano. Vamos con la 1. Según Alex Haldrika, dice, el hombre americano procede del habitante de Siberia y Mongolia. Alex Haldrika dice, entre los rasgos físicos similares se encuentran. ¿Qué rasgos físicos similares se encuentra? Argumenta Alex Haldrika. Eso se están preguntando. ¿Pómulos salientes? Sí, recuerda que Alex Haldrika compara esta pronunciación que tenemos de los pómulos, ¿no? Pómulos salientes le llama él, ¿no? Ojos rasgados, ojos achinados tenemos entre americanos antiguos y asiáticos. Sí. Cabello lisótrico hace referencia al lisótrico, lacio y duro, que también es una de las semejanzas que encuentra Alex Haldrika dentro de sus argumentos antroposomáticos. Abundante pilosidad en el cuerpo. ¿Americanos y asiáticos tienen abundantes vellos? No, más bien escasean los vellos. Nos caracterizamos por ser lampiño, más bien, ¿no? No estamos hablando de los americanos actuales. Recuerda que Alex Haldrika hacía sus reflexiones, sus estudios de comparación con los americanos antiguos, o sea, antes de la llegada de los europeos, ¿no? Llámese incas, llámese pues pieles rojas en Norteamérica, aztecas, mayas, ¿no? Bien, entonces por lo tanto
¿cuáles sí serían esos rasgos físicos que encuentran? La 1, la 2 y la 3. La 4 no. La respuesta sería la D de dedo, ¿no? 1, 2 y 3. Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. La llegada del hombre al continente americano ha generado diversas explicaciones que han dado origen a las denominadas teorías inmigracionistas. A principios del siglo XX, Alex Haldika planteó la teoría asiática, la cual tenía como fundamento geográfico, argumentos de Alex Haldika, hay que recordar, argumentos geográficos te están preguntando. Alex Haldika tenía un argumento geológico, que era un puente de hielo que había aparecido producto del congelamiento por los fríos de esa época, fines del Pleistoceno, que él argumentaba, argumento geológico. Da un argumento antroposomático, todas las semejanzas faciales, ¿no?, corporales que tienen los asiáticos con los americanos. La mancha mongólica incluso también está incluida dentro. Y da un argumento geográfico, la cercanía que tiene un continente del otro allá en esa zona del estrecho de Bering, ¿no? Nos están preguntando entonces por eso puntual, por ese argumento geográfico, ¿no? La clave sería A, la corriente ecuatorial. Bueno, eso no es argumento de Alex Haldika, ¿no? La corriente ecuatorial o transpacífica es argumento de Paul Rivet, ¿no? A través de esta corriente marina habrían llegado los melanesios, ¿no? La denominada B, el denominado óptimum climático, eso está relacionado a la teoría de Méndez Correa, la teoría australiana, recuerda, ¿no? C, la proximidad entre Asia y América, lo que decíamos, ¿no? Ahí está textualmente casi, la proximidad, la cercanía entre ambos continentes. Nuestra respuesta sería la C. La D la descartamos porque dice el uso de chozas en forma de colmenas, de panal de abeja. Ese es argumento de Méndez Correa y de su teoría australiana, ¿no? Comparando a pueblos, a etnias de Tierra del Fuego con pueblos australianos, ¿no? Bien, vamos a la pregunta número 3. De acuerdo a la teoría australiana, el contexto climático que posibilitó el paso de población australoide, ¿no?, australiana, australoide, por una zona de tan bajas temperaturas como la Antártida fue, recuerda que uno de los argumentos prioritarios de Méndez Correa es que el hombre australiano habría aprovechado el clima óptimo que había en la Antártida aproximadamente en la fecha que él maneja, 6.000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, ese es el argumento, ¿no? Un clima óptimo que incluso había generado plantitas en la Antártida. Pues vamos a buscar la respuesta entonces, ¿cómo se llamó, no, ese contexto climático? A, el congelamiento. B, la glaciación de Vilcanota. C, la glaciación de Wisconsin. O D, el óptimo climático. ¿Qué estaba pasando en la Antártida para tener plantitas, ¿no?, y para que el hombre haya soportado lo que hoy día conocemos pues como un intenso frío en la Antártida? Es que la Antártida no pasaba ese frío, sino más bien pasaba un clima óptimo, un óptimum climático. Por lo tanto, la respuesta sería la D, ahí puntual nomás, ¿no? Literal, ahí tenemos. 4, vamos a la 4. Según investigaciones científicas actuales que han corregido los primeros planteamientos de Alex Haldika, los primeros asiáticos que llegaron a América habrían utilizado un istmo, dice, ¿no? Planteamientos que han corregido Alex Haldika, te está diciendo. Dice que habrían usado un istmo llamado Beringia, para arribar al noroeste de América. Este istmo se habría formado a partir del fenómeno conocido como
Bueno, Ale Jaldica, recuerda, había hablado de un puente de hielo. Hoy día está corregido, no fue un puente de hielo, fue un istmo, el istmo de Beringia, tal como dice en el enunciado. Ahora, ¿cómo se habría generado? Eso es lo que están preguntando, ¿no? Este istmo se habría formado a partir del fenómeno conocido, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama ese fenómeno por el cual ciertas partes de los continentes se congelan, las orillas de los mares se congelan y el nivel del agua disminuye? ¿Cómo se llama ese fenómeno? A, óptimo climático. No, eso está relacionado con la Antártida. La primera glaciación, no, más bien pues en la primera glaciación no hay nadie que argumente que en la primera glaciación se está dando pues la migración a América, sino más bien se habla de la última glaciación, Wisconsin, ¿no? Eustasia glacial, correcto, esa sería nuestra respuesta literal. Ese fenómeno por el cual se congelan las orillas de los continentes y disminuye el nivel del agua se llama eustasia glacial. Nuestra respuesta sería la C. Descartamos la D, puente de hielo. Eso tiene que ver más bien con lo que ya fue superado, que te dije, ¿no? Que fue uno de los primeros planteamientos de Ale Jaldica. Vamos con la pregunta número 5. De acuerdo con la teoría multirracial sostenida por Paul Rivet, recuerda Paul Rivet, multirracial, o lo que hemos puesto en la pizarra como polirracial, los primeros pobladores americanos procederían mayoritariamente de Asia, dice, ¿no? Sin embargo, el investigador también postuló el ingreso de grupos humanos procedentes de... Recuerda que Paul Rivet no descartaba la migración asiática planteada por Alex Jaldica. Justamente por eso a su teoría se le conoce como polirracial, porque además de mongoloides asiáticos, habrían ingresado también a América oceánicos de la Melanesia y la Polinesia, del continente Oceanía. Entonces, por eso polirracial. Te está preguntando aquí el investigador, también postuló el ingreso de grupos humanos procedentes de la Antártida. Bueno, él tampoco descartó la posibilidad de que hayan entrado pues desde Australia, ¿no? ¿Ya? De Siberia, bueno, estaría repitiendo el enunciado, pero ¿qué planteó él? Además de no descartar el ingreso asiático y el ingreso australiano, él planteó que los hombres entraron por las corrientes marinas desde la Polinesia y la Melanesia. Por lo tanto, literal, nuestra respuesta está en la de Melanesia y Polinesia, ¿no? Bien, vamos a las 6. El hombre americano es oriundo de América del Sur. Aparece específicamente en las pampas argentinas hace más de 2 millones de años, durante la era terciaria o también llamado Cenozoico. ¿Quién fundamenta esta teoría? ¿Quién es el que fundamenta la teoría que dice que el hombre es oriundo de América, que no vino de otro lado? Una teoría que ya está descartada, obviamente, hoy día, que se descubrió que los huesos de su tan mentado Homo pampeanus eran falsos, eran huesos de monos, de tigre, diente de sable. Pues literal, nuestra respuesta sería ¿quién? A, Ale Jaldica. B, Antonio Méndez Correa. C, Florentino Medina. Muy bien, esa sería nuestra clave, la C, el argentino Florentino Medina, y descartamos pues también la D, que es Paul Rivet, ¿no? Bien, nos vamos a las 7 ahora. En relación con el poblamiento del continente americano, se han propuesto teorías que postulan diversas rutas por las que los seres humanos pudieron arribar a América, diversas rutas. Aunque cada teoría se basa en sus propias evidencias, resulta claro que nos están pidiendo que analicemos, ¿no? A ver, ¿qué resulta claro? Cada teoría tiene sus evidencias, cada teoría plantea su ruta. A, ¿todas las propuestas son excluyentes entre sí? Analicemos, todas las propuestas de diversas rutas son excluyentes entre sí. Eso es falso, ¿no? Porque Paul Rivet
que plantea, defiende la teoría oceánica, él no descartó la migración asiática. Por lo tanto, no es correcto decir que se excluyen entre sí. Más bien aceptan la teoría del otro, ¿no? Estas rutas no se excluyen mutuamente. Claro, eso sería, ¿no?, lo que estamos diciendo. En lugar de excluirse, más bien no se excluyen. Ahí estaría nuestra clave, ¿no?, nuestra posible clave. Vamos a ver las otras, ¿no? C. ¿El estrecho de Bering es la única ruta válida? Falso, pues, no plantean eso, ¿no? Es la más importante, la que tiene más probabilidad, pero también Paul Rives, Méndez Correa y se pudieron entrar por aquí, ¿no?, por lo que ellos plantean, ¿no? La D dice, ¿el poblamiento tuvo una sola ruta desde Asia? Bueno, estaría repitiendo lo de la C, ¿no?, que solamente hay una sola ruta, ¿no? Bien, entonces, analizando, nos quedamos con la B. Estas rutas no se excluyen mutuamente, al contrario, ¿no? Al contrario, se aceptan una a la otra, ¿no? Claro, Alex Jadica no, en todo caso Paul Rives es el que acepta, ¿no? Bien, entonces, muchachos, con eso terminamos la sesión de hoy día. Nos vemos en la próxima clase.